Estudio bíblico número 7. ¿Hay apóstoles y profetas hoy en la iglesia? Antes de todo, agradecerles por sus preguntas. Les pido paciencia, poco a poco iré respondiéndolas. Entramos en el primer bloque en relación al tema. ¿Existen apóstoles y profetas en la iglesia en la actualidad? La respuesta es sí, pero falsos. Es decir, falsos profetas y falsos apóstoles. Los teólogos están divididos en cesacionistas y continuistas en relación a algunos dones que el Espíritu Santo da. Es decir, que algunos dones ya no están vigentes, esto lo dicen los cesacionistas. Los continuistas dicen que todos los dones están vigentes. Dentro de estos, el profético y apostólico. Obviamente yo no voy a entrar en esta discusión considerando que nadie tiene la capacidad de determinar e interferir en la soberanía de Dios. Es por esto que voy a ir a la escritura como debe ser y escuchar lo que Dios dice en relación a este tema. En las reglas para la interpretación, o la correcta interpretación de la escritura, cuando hay dos posturas o corrientes teológicas, podemos encontrar los siguientes enunciados. Uno está en verdad y el otro está errado, o otro miente, ¿no? Otra postura es los dos están errados, ¿no? Los dos están equivocados. Y una tercera postura o una tercera enunciado es que no puede haber dos verdades, ¿no? Solamente hay una verdad. Entonces, ¿hay apóstoles y profetas en la actualidad? Bueno, vamos a responder ahora bíblicamente esta pregunta. Pasamos a nuestro siguiente bloque, al estudio bíblico propiamente dicho. En realidad deberíamos tratar a los profetas y a los apóstoles de forma diferente, pero vamos a tratar de ser lo más concisos y claros y vamos a juntarlos en este estudio. En relación a los profetas, para comenzar tenemos un falso o erróneo concepto. Pensamos que un profeta es alguien o era alguien que daba vaticinios del futuro meramente, o el primero en mencionar la Biblia como profeta es Abraham en Génesis 27, no por predecir el futuro, sino por interceder por Abimelech. En Deuteronomio 18:15 se menciona a Moisés. Tampoco se dedicó a profetizar sobre el futuro. La mayoría de profetas se ocupaban de su tiempo presente o pasado para intentar convertir al pueblo, ¿no? A llamarlos al arrepentimiento, tales como Amós, Isaías, Oseas, Jeremías, etcétera. Les dejo algunos versículos de Deuteronomio 18:18, Isaías 41:26, 42:9, Isaías 46:9, Apocalipsis 10:11, el 11:3 también. En Éxodo 7:1, Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, que iba a ser su intérprete, ¿no? Solo se usa la palabra vidente en el hebreo original, en el Antiguo Testamento, para el profeta Samuel, ¿no? De las 10 veces que se mencionan vidente, 7 se mencionan para Samuel. Les dejo las referencias bíblicas para que lo busquen. Primera de Samuel 9:9, 9:11, 9:18, 9:19, Primera de Crónicas 9:22, 26:28 y 29:29. Dos veces a Hanani en Segunda de Crónicas 16:7 y el 10, y una a nadie en particular, ¿no? A Isaías 30, en Isaías 30:10. Hago la aclaración aquí que no estoy diciendo que Dios no les revelara o tener la capacidad de saber ciertas cosas, ¿no? Ejemplo de Samuel, sabía que las asnas del padre Saúl le habían aparecido, ¿no? Está en 1 Samuel 9:6 y al 17:20, no puedes leerlo. Puedes buscar también otros parecidos, ¿no? En Primera de Reyes 14, del 1 al 16, Segunda de Reyes 1, 16, 17, Segunda de Reyes 5, del 20 al 27, Segunda de Reyes 6, 8. Búscalos y léelos, hermano, hermana, que me escuchas, y te sorprenderás. En el Antiguo Testamento se tenía que cumplir el mensaje para saber que era un profeta verdadero, como dice el profeta Jeremías, ¿no? En Jeremías 28:9, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y si era falso y no se cumplía o desviaba al pueblo de la adoración a Dios, debía morir. Eso está en Deuteronomio 13, del 1 al 5.
Otro punto era que tenía que cumplirse lo que estaba profetizando, ¿no? En relación al futuro. Con mucha pena he visto a predicadores, ¿no? Que respetaba y consideraba serios realizar profecías o vaticinios a candidatos políticos, ¿no? Diciendo que Dios le había dicho que va a ganar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y esto nunca se cumplió. En todo caso, en el Antiguo Testamento ya hubieran muerto estos falsos profetas. El profeta era alguien que daba un anuncio de parte de Dios al pueblo. La revelación de Dios estaba progresando, ¿no? Era progresiva, pero ahora tenemos la revelación completa en la Escritura, ¿no? No necesitamos más de profetas. Un mejor entendimiento es que los profetas han cedido la posta a los maestros, ¿no? En profetizar. Profetizar es enseñar o proclamar la sana doctrina, la verdad de Dios, glorificar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Los autodenominados profetas en la actualidad consideran que son más bendecidos, o son ungidos, o super ungidos, o que tienen una revelación nueva de parte de Dios, ¿no? Y usan términos tales como Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró, etcétera, etcétera, ¿no? Y ustedes escucharán otros términos parecidos, ¿no? Y dicen cualquier cosa incluso que contradice la Escritura. Eso es terrible, hermanos. Otros creen que Otros creen que tener el don de profeta es decirle al hermano, el Señor me reveló que vas a viajar por el mundo y vas a ser bendecido con riqueza, salud, otra cosa parecida, ¿no? Este tipo de personas pueden ser catalogadas como adivinos, ¿no? No profetas, no como profetas. Y la adivinación es abominación a nuestro Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es decir, en toda la Escritura, ¿no? Busca en Deuteronomio 18, del 9 al 14 y otros versículos más que se hablan en el Antiguo Testamento. En el libro de Hechos también incluso hay una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿no? Es liberada después. Pero si te das cuenta, la muchacha no le decía nada malo al apóstol Pablo, ¿no? En apariencia. Espero preparar un estudio al respecto, si el Señor lo permite. Léanlo por favor en Hechos 16, para ser más puntual. Es muy interesante lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta de él, en el capítulo 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, ¿no? Hermano, hermana, no necesitamos de profetas que te den revelación nueva ni vaticinio sobre el futuro. Escucha lo siguiente. En segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1 del 19 al 21 tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuélvela a leer en tu Biblia y te das cuenta que habla del tiempo pasado, porque ya tenemos la revelación completa, hermanos. Te ruego encarecidamente que leas todo el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro y el único capítulo de Judas. Léelo todo y te das cuenta de lo duro que es el Señor con estos hombres falsos. Alguien dirá que en cuanto a 1 Tesalonicenses 5:20 que dice no menosprecéis las profecías. Si alguien dice algo en nombre de Dios, debe estar alineado a la Escritura. Y si está alineado a la Escritura, lo que se está haciendo es enseñar como un maestro la palabra de Dios. Examinarlo todo, retener lo bueno, dice la palabra. Ahora pasamos a los apóstoles. Esto también tiene relación con lo anterior. Existe un movimiento conocido como carismático, nace en el año 1901, se conoce como la primera ola, luego una segunda ola en el 2001 y ahora se habla de una tercera ola, ¿no? No tengo el tiempo para hacer un poco de historia en esto, pero lean un poquito de Peter Wagner. Es justamente este señor quien en 1994 inicia este movimiento apostólico. Lo curioso es que nace en un seminario cristiano, ¿no? Pero bueno, investiguen ustedes, lean al respecto. La era movimiento apostólico trae consigo lo que ahora se conoce como la guerra espiritual, hablar en lenguas, profetizar, también lo que se conoce como la doctrina o mal llamada evangelio de la prosperidad. Se ha filtrado incluso en denominaciones conservadoras.
En esta ocasión estamos hablando raudamente de los pseudos apóstoles, pseudo profetas. Dios me permite realizar más estudios bíblicos en relación a estos temas también. El último apóstol que se conoce murió alrededor del año 100 después de Cristo, y es el apóstol Juan. No se conoce relevos o sucesores después de él, ni en la literatura extrabíblica. ¿Por qué? Les explico. Para ser un apóstol se debía cumplir al menos estos tres requisitos. Tenía que ser nombrado por el mismo Señor Jesucristo. Busquen estas referencias: Marcos 3:14, Lucas 6:13, Hechos 1:2 y 1:24, Hechos 10:41, Gálatas 1:1. Segundo, el apóstol tenía que ser un testigo físico del Cristo resucitado. Hechos 1:22, Hechos 10:39-41, 1 Corintios 9:1, 1 Corintios 15, del 7 al 8. Y tercero, el apóstol tenía que ser capaz de autenticar su designación apostólica con señales milagrosas. Mateo 10, del 1 al 2, Hechos 1, 5 al 8, Hechos 2:43, 4:33, 5:12, 8:14, Segunda de Corintios 12:12 y Hebreos 2, del 3 al 4. Estos tres requisitos nos muestran que no puede haber apóstoles en el día de hoy. Los apóstoles tenían una autoridad única dada por el Señor Jesucristo, ¿no? Hay varios mencionados, algunos que mencioné anteriormente, ¿no? El Señor los nombró para establecer los fundamentos de la iglesia, ¿no? Efesios 2, del 19 al 20, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo el Señor Jesucristo. Los apóstoles tienen una posición de honor, hermanos, única en la eternidad, ¿no? Léelo, por favor, está en Apocalipsis 21:14 y te vas a dar cuenta. Después de ellos, la iglesia fue dirigida por ancianos, por diáconos. Está en 1 de Pedro 5, del 1 al 5. Busca este pasaje, léelo, hermano, y te darás cuenta de la humildad de este verdadero apóstol, a quien Cristo le permitió abrir la puerta de la salvación a los judíos, a los gentiles. Se identifica como anciano dirigiéndose a otros ancianos, bueno, entiéndase no como viejitos, ¿no? Meramente, sino como hombres maduros dentro de la iglesia, ¿no? Puestos para alimentar y cuidar el rebaño. Te ruego que lo leas, hermano, el mismo apóstol, 1 de Pedro 5, del 1 al 5. Tito 1:5, esto lo escribe el apóstol Pablo, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dentro de las epístolas pastorales, hermanos, ya primera, segunda de Timoteo y Tito, no hablan de la perpetuidad del apostolado, no se habla, es más. Muy por el contrario, en segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aún dentro de los hombres que fueron después de los apóstoles, es decir, los padres apostólicos o de los padres de la iglesia, no se menciona a estos hombres autodenominarse a ninguno, ¿no? Esta locura de los apóstoles nace en 1994. Entonces ninguno, Ireneo, Orígenes, Policarpo, etcétera, etcétera, ninguno de ellos se autodenomina apóstol, ya ellos lo tenían clara, hermanos. Los defensores del apostolado moderno usan Efesios 4, del 11 al 13 para sustentar su doctrina, dicen estos versículos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todo llegue en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que dice. Y tienen dos supuestos. Estos dos supuestos es que en el versículo 13, que dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y segundo, que los 5 oficios mencionados en el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, se entiende que deben continuar hasta la segunda venida. Pero ninguno de estos supuestos lo garantiza el texto. Si hacemos una exégesis rápida, si saltamos del versículo 11 al 13, enlazamos los 5 oficios hasta la plenitud de madurez. Pero no podemos hacer eso porque el versículo 12 sigue al 11. Es decir, que los 5 oficios
sirven para los santos y edificación del cuerpo de Cristo. Como ya se dijo en el versículo, en el mismo Efesios, en el 2:20, dice, edificados por el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo no necesita repetir esto, hermanos, acá en este versículo, en este pasaje, ya que ya lo mencionó en el 2:20, ¿no? Luego viene el 13, y esto se refiere a la fundación y edificación de la iglesia primitiva, es decir, sus comienzos. Lo que hacen es forzar el texto, ya se tiene que estudiar en el contexto de todo el libro. Y ya en esta parte hace referencia, por ejemplo, a Salmos 68:18. Y muchos teólogos incluso tienen otras interpretaciones, ¿no? Les animo a que lo analicen, hermanos. Esto no garantiza la continuidad de los apóstoles y profetas. Siguiendo el flujo de la lectura y sin mucho esfuerzo, compara, hermano, Efesios 2, 19 al 20 con Efesios 4, del 11 al 13. Haz tú mismo una comparación, haz tú mismo un pequeño estudio ahí y tú mismo te vas a sacar tus propias conclusiones. No fuerces el texto, déjalo que fluya natural, hermano, sin forzarlo. Tú entiendes cómo está ahí. Verifica en otras versiones, si gustas, con otras versiones de la Biblia, con otras traducciones. ¿Alguna vez Alguna vez le preguntaron a uno de estos apóstoles qué era un apóstol, ¿no? ¿Por qué era un apóstol o qué era un apóstol? Y él le respondió que era más que un pastor. Esa fue su respuesta, ¿no? Otro pseudoapóstol visitaba las iglesias locales de un distrito acá en mi ciudad, diciendo que tenía que estar bajo su cobertura, ¿no? Buscaba las iglesias locales y le decía a los pastores principales que tenían que estar bajo su cobertura porque él era el apóstol de ese sector y tenían que darle mensualmente una cuota, ¿no? Y como mismo extorsionador, hermanos. Estos pseudoapóstoles carecen de humildad, ¿no? No se parecen nada al maestro de maestros, ¿no? Al Señor Jesucristo, que tomó una tina y una toalla y lavó los pies a sus discípulos. Lo que hacen es pedir dinero siempre, bajo cualquier pretexto, al igual que los pseudoprofetas que dicen: Dios me dijo que este terreno, tal cine o tal estadio nos lo va a dar, pero tiene que cada uno darme $1000, ¿no? Predican sanidad, predican prosperidad. También escuché el famoso: reclámale al Señor tus bendiciones, ¿no? Eres hijo, hija del rey, no puedes estar así. Exígele a Dios que cumpla su palabra y sus promesas, ¿no? Esa es una irreverencia total, hermanos. Esa es una irreverencia total, Dios nos libre de esto, ¿no? Permítame tomarme este tiempo y darles más datos bíblicos, recordarles que los apóstoles y profetas eran para la edificación, los fundamentos, ¿no? Mostrar la revelación de nuestro Dios. Busca segunda de Pedro 1, 19 al 21 y Hebreos 1, 1 al 2. Ahora ya no necesitamos otro fundamento, ya el fundamento está establecido, ni nueva revelación, hermanos. Hubo una transición de apóstoles a ancianos para enseñar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Algo que muchos de estos hombres, pseudoprofetas, pseudoapóstoles, no hacen. Tienen en la ignorancia sus congregaciones, porque eso es lo que les conviene, ¿no? Escucha lo que hacían los grandes hombres de Dios en la iglesia prístina, hermano. Dice que los 3000 que fueron salvos el día de Pentecostés se edificaban continuamente en la enseñanza de los apóstoles. Esto está en Hechos 2:42. Pedro y Juan entraron al amanecer en el templo y enseñaban, Hechos 5:21. Continuaron enseñando al pueblo en Hechos 5:25. Y todos los días no cesaban de enseñar, Hechos 5:42. Y Bernabé y Saulo enseñaban a las multitudes en Antioquía, Hechos 11:26. En Corinto, Pablo estuvo enseñándole la palabra de Dios por 1 año y medio, esto está en Hechos 11. En Éfeso, Pablo enseñaba públicamente y de casa en casa, Hechos 20:20. Fue acusado de haber enseñado a todo hombre en todo lugar, Hechos 21:28. Aún cuando estuvo en Roma bajo arresto domiciliario, enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Esto está en Hechos 28:31, hermanos. Algunos hacen diferencia entre oficio y don. Es decir, que los apóstoles de oficio no hay en la actualidad, como lo hubo en la iglesia primitiva, pero el don de apóstol sigue vigente. En relación a esto, mencioné al inicio de este estudio que ningún hombre tiene la capacidad de interferir en la soberanía de Dios ni limitarlo. Si existiera el don de apóstol en la actualidad, no sería como en la iglesia primitiva, ¿no? Y si los hay, serían mejor llamados los misioneros. Estos siervos no lo hacen por ostentar un título, atribuirse o usurpar una autoridad
como atribución que no les corresponde. Así que si hay apóstoles en la actualidad serían los misioneros, hermanos, que arriesgan su vida yendo a pueblos, tribus, lugares inhóspitos, con sus familias, donde incluso mueren, hermanos, olvidados por los hombres, pero estoy seguro que nunca por Dios. Bajo esta premisa, ¿por qué estos pseudos apóstoles por qué ellos no van a estos lugares? ¿Por qué no fundan iglesia, no? Con esa falsa autoridad que tienen atribuida, ¿por qué no van a lugares donde el evangelio no ha llegado? O son contrarios a la verdad de Cristo, ¿no? Como países musulmanes, árabes. ¿Por qué no van allá? ¿Saben por qué no van, hermanos? Porque son como los asalariados que menciona el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 10. Esos asalariados, así son estos hombres, ¿no? Tampoco van porque allá no hay ovejas que puedan trasquilar hasta sacarle lo último, o lo último que puedan, hermano. No se pueden enriquecer negociando, traficando, jugando o vendiendo la palabra de Dios, hermanos. Y en relación a los profetas, ¿puede levantar Dios profetas hoy? Por supuesto. Todo el que predica la palabra es un profeta de Dios. El que cree que puede dar vaticinios, profecías personales es un farsante, hermanos. Otra característica de estas denominaciones son las supuestas manifestaciones atribuidas al Espíritu Santo. Y no son más que manifestaciones de la oscuridad, hermano. La risa santa, comportarse como mono, como perro, sacar la lengua como serpientes, caerse, convulsionar, muestras extrañas de hablar, gritos con voces distorsionadas. Amado hermano, amada hermana, nuestro Dios quiere que le adoren en espíritu y verdad, y lo único que hacen estas manifestaciones es ofender a nuestro Dios 3 veces santo. Te animo a que busques videos de rituales o este tipo de videos, ¿no? De santería cubana, santería de Centroáfrica, santería de Brasil o del África, y te vas a dar cuenta que no hay ninguna diferencia, hermano, entre estas manifestaciones de la oscuridad con lo que hacen este tipo de sectas. Bueno, el tiempo nos gana, hay mucho más datos, hay muchos más pasajes en relación a este tema, pero te animo a que investigues. Ya tenemos que pasar al tercer bloque, ¿no? Que es el tema de la implicancia o aplicación. Te animo a que escuches, escúchame hermano o hermana, que si estás en una denominación donde hay estos apóstoles o profetas, salgas, huyas mientras puedas. Por tu salvación te animo a que busques una iglesia local donde se glorifique a Jesucristo, se predique bíblicamente. Huye de estos impostores, hermano, hermana, que me escuchas. Por lo general sus predicadores en el púlpito hablan de cualquier cosa, menos de la palabra de Dios. Hablan de consejos, hablan de chistes, cuentan historias, realizan burlas, consejos psicológicos, consejos de autoayuda, piden dinero, te prometen sanidad, prosperidad. Pueden pasar minutos, incluso horas, y ni siquiera se menciona ni un solo versículo. Obsérvalo tú mismo. Obsérvalo tú mismo, falta solamente ver unos cuantos minutos esta televisión por cable que se llama Enlace, que dicho sea de paso yo no lo recomiendo, rotundamente no lo recomiendo, este canal pseudo cristiano de Enlace, no lo recomiendo para darte cuenta, hermano, de todas las barbaridades que se dicen en algunos minutos, nada más que tú puedas presenciar esos programas, ¿no? Como lo dijo el gran predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, hace 200 años prácticamente, llegará un día, dice este hombre, llegará un día en que en vez de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos divirtiendo a las cabras. Yo creo que no se equivocó, hermanos, estamos en ese tiempo. Escucha lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué interesante. Fíjate en el versículo 22, dice, no profetizamos. ¿No te parece que hace referencia al movimiento apostólico profético? Y el siguiente versículo dice, no en tu nombre no echamos demonios. Hace referencia al movimiento de la guerra espiritual, hermanos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, dicen, estas campañas milagreras que llenan estadios, hermanos, que dice que ven por tu milagro, ven el profeta, el apóstol tal o fulano de tal. Nunca dice ahí que el Señor Jesucristo. Y justamente ahí, ¿no? Ven por tu milagro. Esto es una tragedia lamentable para el cristianismo, hermano.
Y permíteme hacer un paréntesis aquí, ¿no? En los inicios de la iglesia, los apóstoles tenían que validar su autoridad con señales y prodigios, es decir, milagros. Ejemplo, llegaba a un pueblo dos apóstoles, uno verdadero y uno falso. ¿Cómo saber cuál es el verdadero? El que hacía milagros en el nombre del Señor Jesucristo. En la actualidad, llegan dos siervos a un pueblo, uno verdadero y otro falso. ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cuál es el verdadero? No se le va a distinguir por lo que hagan, hermano, prodigios y señales, sino cuál de los dos vive la palabra, cuál de los dos cumple lo que Dios dice. Eso marcará la diferencia. El Señor nos va a enseñar a reconocer por sus frutos. Te ruego encarecidamente, hermano, que leas Mateo 7, del versículo 15 al 20. Dios hablando a través de la Escritura y el Espíritu Santo te dará la iluminación para tú mismo comprenderlo, hermano. No te ciegues con el poder de persuasión de estos hombres falsos. Dios quiere que tus ojos espirituales sean abiertos. Busca un lugar donde se estudie la Biblia, donde los maestros sean bíblicos, ya que a estas sectas les conviene tenerte en la ignorancia bíblica, para poder hacerte comer la manzana podrida, pero acaramelada con textos fuera de contexto, y donde solo oyes y obedeces lo que dicen ellos, ¿no? Lo que dicen los líderes de estas sectas. Pueden estar en adulterio, pueden estar robando, pero como son los super ungidos, o no les puedes decir nada porque estarías en contra de Dios, ¿no? Terrible, hermano, terrible. Busca y sigue a los verdaderos pastores, a hombres fieles y temerosos de Dios. El profeta Oseas diría, como le dijo al pueblo de Israel, ¿no? Que perecía, ¿no? Que su pueblo perecía por falta de conocimiento, porque desechaban la palabra de Dios. Lee Oseas 4:6. Termino, hermanos, hermanas, acércate arrepentido a tu Señor. Ven a la cruz de Cristo. Reconoce su señorío y ríndele tu vida en adoración verdadera. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Si tiene alguna duda o consulta bíblica, escríbame un correo y dependiendo del común denominador de las preguntas, con mucho gusto prepararé un estudio bíblico en audio sobre el tema. Mi correo electrónico es juda300